Bien, muy buenas tardes para todos. Les habla Claudia Manzano, directora ejecutiva regional de ILSI Norandino. Bienvenidos a este webinar, un panorama al etiquetado de los alimentos derivados de organismos genéticamente modificados y las declaraciones no OGM. Voy a arrancar con una corta información acerca de lo que es ILSI. ILSI es una red global de científicos, tanto del sector público como del privado, que trabajan en conjunto en un ambiente neutral bajo los principios más altos y verificables de integridad científica para generar, analizar y comunicar la ciencia necesaria con el fin de mejorar la salud pública y el bienestar, así como la protección del ambiente. Somos a nivel global 16 entidades sin fines de lucro y tripartitas, es decir, trabajamos unidos industria, academia y gobierno. ¿Cómo trabajamos en ILSI? Lo primero que hacemos es identificar en conjunto los retos regionales en temas asociados a las ciencias de la vida. Luego unimos las capacidades técnico-científicas de la industria, la academia y los gobiernos con el fin de favorecer un impacto positivo en la salud pública y del ambiente. Para ILSI es muy importante atender y tiene un compromiso vital con los objetivos de desarrollo sostenible planteados por la ONU. Por ende, todos aquellos proyectos que desarrollamos en nuestra entidad apuntan a atender los objetivos de desarrollo sostenible. Somos ILSI Norandino, quienes estamos realizando este webinar. ILSI Norandino cobija Colombia, Venezuela y Ecuador. Muy importante la declaración de exención de responsabilidad. Las opiniones expresadas en las siguientes conferencias son del presentador experto científico y no reflejan aquellas del Instituto Internacional de Ciencias de la Vida, ILSI. Cada científico ha tenido total libertad para preparar su conferencia. Les recomendamos visitarnos en nuestra página web www.ilsinorandino.org o en nuestras redes sociales LinkedIn, Twitter y Facebook. Nos encuentran como @ilsinorandino. Bien, este webinar, como les mencionaba, un panorama al etiquetado de los alimentos derivados de organismos genéticamente modificados y las declaraciones no OGM, tiene como objetivo presentar a los asistentes el estado actual regulatorio y los principales elementos a considerar en el etiquetado de los alimentos derivados de organismos genéticamente modificados, así como algunos aspectos en relación con las declaraciones no OGM. Le doy la bienvenida entonces a la doctora Adriana Castaño, que es nuestra conferencista. La doctora Adriana es bióloga de la Pontificia Universidad Javeriana con maestría en gestión ambiental y posgrado. Denme un minuto, por favor. Y posgrado en bioseguridad de organismos genéticamente modificados de Naciones Unidas y la Universidad de Concepción, Chile. Está formada y tiene una experiencia específica en análisis del riesgo en alimentos y bioseguridad de organismos genéticamente modificados. Fue miembro del delegado al Comité Técnico Nacional de Bioseguridad de OGM de uso en salud y alimentación humana. La doctora Adriana tiene una experiencia de más de 20 años en asuntos regulatorios y de gobierno en materia de alimentos, OGM, bioseguridad, temas agrícolas, tanto a nivel nacional como internacional. Es conferencista tanto a nivel nacional como internacional en temas de bioseguridad de OGM, en evaluación del riesgo, etiquetado de OGM y bioeconomía. Es miembro del Steering Committee del International Network for Government Science Advice, INSA, capítulo LATAM, del Comité Científico de Agrobio Región Andina y es además la coordinadora científica del Grupo de Trabajo de Agricultura Sostenible y Seguridad Alimentaria de ILSI Norandino. Actualmente, la doctora Adriana es
asesora y consultora en agrobiotecnología y asuntos regulatorios de OGM. Bienvenida, doctora Diana, adelante. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me regalas el mando, por favor? Por supuesto. Ok. Avísame si ya la están viendo, por favor. Bien, en este momento ya la puedes colocar en modo presentación. Ya va. ¿Me confirmas, por favor? Perfecto, ya estamos viendo tu pantalla. Muchas gracias, doctora Adriana. A ti. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Pude ver que hay inscritos de muchas regiones de América Latina y personas desde México hasta Chile, de Bolivia, de Perú, de Venezuela, Costa Rica, Salvador, por supuesto, Colombia. Pues muchas gracias por la acogida, ahí sí por la invitación. Como lo mencionó Claudia en la presentación, este es un webinar que organizamos con el Grupo de Trabajo Agricultura Sostenible y Seguridad Alimentaria de ILSI Norandino, con el fin de hacer un recorrido rápido sobre el etiquetado de los alimentos derivados de OGM en América Latina, contarles un poco qué es lo que hay y cuáles son algunos de los elementos que están relacionados con este tema, un tema que hoy en día en América Latina está en plena discusión y que genera muchas inquietudes para quienes lo siguen. Simplemente quiero manifestar que a lo largo de mi conferencia voy a mencionar algunas marcas, algunas empresas únicamente a manera ilustrativa, no tiene ninguna relación de carácter comercial, laboral, profesional, familiar de mi parte con alguna de estas empresas o marcas, y la intención no es ni calificarlas ni descalificarlas. Adicionalmente no tengo ningún tipo de vinculación en este momento ni con gobierno, ni con empresas de biotecnología, ni con la industria de alimentos, más allá de mi rol como consultora o asesora de cualquiera de estos sectores. Entonces, dando inicio, quisiera rápidamente hacer un recorderis de qué es un transgénico. Un transgénico es básicamente un método de transformación, de mejoramiento de plantas. Es un método para, a través de la inserción de un gen por distintas metodologías de laboratorio, finalmente obtener una planta que tiene una característica que no tenía, y hoy en día pues tenemos distintas características de tolerancia a herbicidas, de resistencia a insectos, mejoramiento en las características nutricionales, y a través de ese proceso de transgénesis finalmente obtener lo que se conoce como un organismo genéticamente modificado, que es cualquier organismo vivo que tiene una combinación nueva de material genético, pero donde una de las características fundamentales es que tiene la capacidad de reproducirse o de transmitir esa información genética. Ese organismo genéticamente modificado, a ver si esto pasara. Esos organismos genéticamente modificados hoy en día están ampliamente distribuidos en el mundo, son utilizados por 26 países, de los cuales el 90% de los agricultores que utilizan estos cultivos genéticamente modificados son agricultores de países en vías de desarrollo. Si ustedes ven aquí el mapa de distribución de esas 191.7 millones de hectáreas que hubo en el 2018, uno se encuentra que la amplia distribución y uso de los cultivos genéticamente modificados se encuentran en este continente, se encuentran en el continente americano, en donde muchos de nuestros países pues, son países en vías de desarrollo. 5 son los principales países que tienen las mayores áreas de siembra, liderados por Estados Unidos, en donde cerca del 94% del maíz es transgénico, más del 90% de la soya también es transgénica. El segundo lugar de producción lo tiene Brasil, seguido por Argentina, Canadá y la India, en donde en estos dos países, Brasil y Argentina, principalmente siembran
soya y maíz transgénico. En Argentina incluso hay datos que llegan a decir que el 99% de la soya es transgénica. ¿Por qué son importantes estos dos países en el contexto de la región? Y bueno, por supuesto Estados Unidos, porque son fundamentalmente los proveedores de granos, son la despensa de granos de maíz y soya para no solo el continente americano, sino para gran parte del mundo. Los cultivos que hoy en día encontramos genéticamente modificados, liberados comercialmente, son maíz, soya, algodón, canola, fundamentalmente en Canadá, alfalfa, remolacha azucarera que se utiliza en la industria de biocombustibles sobre todo, papaya, que se produce únicamente en Hawái con una resistencia a virus, zapallo, berenjena, que no es el objeto de esta conferencia, pero que es uno de los desarrollos más interesantes que hay por el impacto social y económico que ha tenido en la India y en Pakistán básicamente, y papa y manzana, que son dos cultivos que este año se espera ya que salgan comercialmente en el mercado americano con unas características de retardamiento de la oxidación, lo cual tiene una importancia económica en la producción de alimentos importante. ¿En qué momento empieza la industria de alimentos aquí a aparecer? Y ya vamos a ver esto cómo se va a relacionar con el tema que hoy nos reúne acá, que es el etiquetado. La industria de alimentos empieza a aparecer porque es un usuario de esas materias primas, es un usuario de esos cultivos genéticamente modificados, aunque la transgénesis es un método de mejoramiento de plantas. Esas plantas que se cultivan, esas materias primas, entran a ser parte de un proceso de producción para la obtención de un alimento. Asimismo, hay muchos de los enzimas, aditivos, auxiliares tecnológicos que utiliza la industria de alimentos que provienen de microorganismos que son genéticamente modificados o cuya base, como en el caso de la lecitina o de la maltodextrina, pues es el maíz y la soya. Es aquí en donde estas materias primas e ingredientes empiezan a ser parte de una cadena de producción y de un proceso productivo para la obtención de un alimento. Alimentos que hoy en día tenemos y que empiezo aquí a darles como algunos brochazos para que ustedes mismos puedan empezar a ver si esos cultivos genéticamente modificados están o no presentes dentro de muchos de los alimentos procesados que van a ser más adelante objeto de ese etiquetado. Los encontramos en soyas, en lecitinas, en azúcares, en quesos, en harinas, en salsas. Hay datos como que el 100% de la quimosina que se utiliza para la producción de quesos proviene de bacterias genéticamente modificadas. Les decía que la soya, el maíz y el algodón, en el mundo casi toda soya y maíz, el alto porcentaje son genéticamente modificadas. Y un estudio de la Health Canada de hace unos 5 o 6 años, en el que hizo una revisión de cuál era la composición de los alimentos procesados que encuentran en las góndolas del supermercado, mostró que más del 90% de los alimentos que uno encuentra envasados o empacados tienen dentro de su composición de ingredientes algún derivado de soya o maíz, o la soya o maíz como materia prima principal de ese alimento. Lo que nosotros evaluamos, lo que se modifica genéticamente, lo que se cultiva, es una semilla que finalmente produce un grano, una fruta, con unas características nuevas que, como les decía, se utiliza como materia prima o ingrediente para la obtención de un alimento procesado. Pero es este alimento que se envasa o que se empaca el que lleva la etiqueta. Es aquí en donde el tema de etiquetado empieza a tener una importancia y un interés para un sector de la industria, para quienes no fueron desarrollados los transgénicos, pero son usuarios y empiezan a tener que verse relacionados con un tema a través de las etiquetas que deben llevar un alimento envasado o empacado. ¿Por qué empiezan los transgénicos y el tema de etiquetado a tener una importancia significativa cuando a lo largo de los 24 años de uso ininterrumpido que llevamos de estos cultivos se ha manifestado que son seguros para el consumo humano? Cuando las organizaciones científicas, regulatorias, como en Europa, que hicieron un estudio por más de 20 años de una revisión de 130 investigaciones, o la Academia Nacional de las Ciencias, o incluso organizaciones internacionales como la FAO o la OMS, en las que han evaluado la seguridad
de estos productos y todos han llegado exactamente a la misma conclusión, que son seguros para el ser humano, para el consumo humano y animal. ¿Por qué empieza a haber tanta discusión y tanta preocupación en torno a estos productos? Algunos estudios de percepción pública han empezado a indicar que en países como en Estados Unidos, temas como grasas y sodio, que siempre han sido de interés para el consumidor final por las razones propias de los problemas de obesidad y de hábitos alimenticios que pueden tener en ese país, empieza a aparecer los OGMs como otro de los términos que buscan los consumidores evitar. Y cuando uno revisa muchos de estos estudios de percepción pública, se empieza a encontrar que el consumidor hace una relación de los OGMs con las multinacionales, hace una relación de los OGMs con esta imagen que solemos tener de los científicos de temor hacia la ciencia y de cómo se obtienen esos transgénicos, en donde se piensa que es una jeringa a través de la cual le transfiero los genes a la planta, pero incluso con movimientos radicales de no aceptación de las vacunas, porque muchas de ellas de hecho son transgénicas. Y todo esto empieza a relacionarse y aparecen las etiquetas como un mecanismo de los grupos que no son seguidores, que son retractores de esta tecnología, empiezan a ver la etiqueta como un mecanismo de poder transmitir ese temor a los consumidores. Muchos de los grupos que no han estado a favor de la tecnología han buscado crear moratorias, generar prohibiciones en la siembra. En algunos países se ha logrado, en otros países no, pero empiezan a ver cómo la etiqueta es de alguna manera un buen caballito de batalla, porque finalmente la etiqueta es un mecanismo de comunicación que el consumidor de primera mano toma cuando lo tiene en una góndola y poder vender la imagen de que un sello que diga determinada cosa puede transmitir un temor y desincentivar así el posible uso de un alimento. Esto ha llevado entonces, y aquí empezamos a entrar un poquito más en materia en los temas y elementos relacionados con el etiquetado, esto ha llevado a que los países en respuesta no solo a las presiones e intereses de algunos grupos, sino también de los consumidores que a sus gobiernos les manifiestan el interés de saber sobre el tema y querer estar, entre comillas, y más adelante lo desgloso un poquito, querer estar, entre comillas, informados, empiezan a generar unas regulaciones y unos estándares y unas reglas frente a cómo etiquetar por parte de la industria de alimentos un alimento que es procesado en el cual utilizó una materia prima o un ingrediente. Y se generan una serie de modelos regulatorios al respecto, que voy a entrar aquí a mencionar y a tratar de explicar un poco. Básicamente se han generado 4 modelos, un modelo en donde sí o sí yo tengo que etiquetar. Si yo utilicé dentro de la elaboración de mi alimento un ingrediente o materia prima que sea genéticamente modificada, independientemente de la presencia de ese material en el producto final, yo tengo que etiquetar. Ese es el modelo típico, característico de la Unión Europea y que fue en el 2003 uno de el primer reglamento de etiquetado que empieza a surgir y que ha sido la base para muchas de las regulaciones en América Latina, desafortunadamente no siempre dentro del mismo contexto que puede tener para la Unión Europea. Hay otro modelo de etiquetado que se ha dado en muchos países, recientemente en Estados Unidos, Australia, Japón y Nueva Zelanda, tal vez y Sudáfrica, tal vez fueron los primeros en generar regulaciones bajo este modelo y es basado en producto. ¿Qué quiere decir eso? Es si mi producto al final, en este producto que yo proceso, tengo o no tengo presencia efectiva de material genéticamente modificado. Yo pude haberlos utilizado en el proceso productivo, pero solo la presencia de ese material genéticamente modificado va a disparar el hecho de que yo tenga que rotular unas determinadas características que la regulación de manera específica me determina. Y hay 2 modelos, uno que es el modelo de etiquetado basado en la equivalencia sustancial, y en el cual me voy a detener un poquito más cuando presente lo de Colombia, porque hoy en día es el único modelo que existe a nivel global, que es un modelo que se fundamenta en el hecho de reconocer que antes de poder llegar al etiquetado
antes de que un producto de estos pueda salir al mercado, que pueda usar utilizado como materia prima para la fabricación de alimentos, ha surtido un proceso de análisis del riesgo. Pero lo voy a detallar un poco más adelante. Y un modelo voluntario que tiene que ver con las declaraciones de libre de OGMs, de no OGMs, o en algunos casos la declaración voluntaria de la presencia de OGMs. Los utilicé, mi reglamentación no me obliga de todas maneras a declararlo, pero yo quiero hacerlo. Cuando quiero hacerlo, ¿cuáles son esas reglas de juego? Y esto es parte de lo que incluye el estándar reciente de los Estados Unidos. Tengan paciencia porque esto... Ok. Surge en medio de toda esta temática regulatoria uno de los elementos que se ha vuelto como punta de discusión y que se ha vuelto clave dentro de lo que dispara, de lo que genera o no el hecho de tener que regular, y son los umbrales. El primer umbral que se genera o se determina, se establece, es el umbral del punto 9 que establece la Unión Europea. Inicialmente era el del 1%, un par de años después, y que es el que está vigente, se cambia al 0.9%. ¿Qué es ese valor? No es un valor de concentración, no es un valor de riesgo, no es un valor estadístico, no es un valor químico, no es un valor, no es una medición de ningún tipo, como está uno acostumbrado en muchas de las normas regulatorias, en donde le dicen a uno entre la concentración tal y la concentración tal, usted está por fuera o por debajo del rango, por lo tanto puede tener un determinado riesgo y usted debe tomar tales medidas y debe etiquetar. En este caso, y muchos de los que trabajamos en este tema hemos llamado al umbral como un número mágico. Es un número que simplemente se fija dentro de una discusión puramente política o regulatoria, y que lo que buscaba es decir, usted quiere saber a partir de cuánta presencia de transgénicos en su alimento final quiere etiquetar. Ok, en Europa es del 0.9%, en Japón puede ser del 5%, en Estados Unidos recientemente se fijó del 5%, o en otros países puede ser del 3%. Como les decía, no es un número que surja de un resultado analítico o que surja de un estudio estadístico, es simplemente un número de negociación. De hecho, el 0.9% se determina una noche anterior de la plenaria del Parlamento Europeo por una negociación entre partidos, en donde se llega al acuerdo que este es el número que van a negociar. O en Japón, por razones puramente económicas, por su relacionamiento comercial con Argentina y Estados Unidos, que son sus principales socios comerciales y proveedores de soya, que es la base de la alimentación de ellos, pues tener un porcentaje bajito puede ser un obstáculo técnico al comercio. O en Estados Unidos, que se fija el 5% como un reconocimiento a la posible coexistencia entre cultivos genéticamente modificados y cultivos convencionales u obtenidos por otros métodos, en donde puede haber una mezcla. Hoy en día, este umbral, a la luz de la reglamentación, sobre todo en América Latina, ha tenido todas las interpretaciones que ustedes puedan querer. O es un umbral de presencia accidental, es decir, usted tiene que etiquetar, o usted dijo que no tenía transgénicos, pero eventualmente le aparecieron transgénicos, entonces vamos a ver si está por encima o por debajo de ese umbral. O en otros países es simplemente un umbral de sí o no de presencia. Si está por encima de tanto, rotule; si está por debajo de tanto, rotule o no rotule. Así que es un número de discusión puramente política y regulatoria, pero que en la práctica es quizás uno de los elementos de mayor importancia a la hora de tomar la decisión si se etiqueta o no. Voy a entrar a contarles muy brevemente cada una de estas regulaciones que yo les voy a mostrar aquí. Tiene diversidad de elementos. En la operatividad cada una se diferencia, y cada una tiene elementos que hacen que se tengan que aplicar de una u otra manera, pero básicamente lo que quiero es contarles qué hay a lo largo sobre todo de América Latina. Menciono Estados Unidos y Europa como dos referentes, no solo por su tamaño comercial, sino porque en este tema de organismos genéticamente modificados, tanto Estados Unidos como Europa siempre han sido un referente en términos regulatorios. Estados Unidos hasta diciembre del 2018 expidió su estándar
que no es propiamente un reglamento, un decreto, una ley como nosotros estamos acostumbrados a conocerlos en nuestra estructura regulatoria, es un estándar y se llama el Estándar Nacional de Bioingeniería, y este es quizás uno de los principales conceptos nuevos que incluye este reglamento, y es que dentro de la estructura regulatoria en términos de biotecnología, los cultivos de la biotecnología, en Estados Unidos no se habla de OGMs, en Estados Unidos no se habla de transgénicos, y ellos incluso invitan a que el término técnico y científico que se utilice sea de la bioingeniería. Y lo definen, cuando hablan de alimentos de la bioingeniería, lo definen como aquellos alimentos en donde se utilizó la ingeniería genética para la modificación de ese cultivo, porque no existe en la naturaleza otra manera de mejorarlos. Ese estándar entrará en vigencia completa en enero del 2022, el 1 de enero del 2022, y ellos lo que fijan, y voy a tratar aquí de darles los elementos rápidos que este estándar puede tener, establecen una lista, y es a la luz de estos cultivos que ustedes ven aquí mencionados, lo que va a generar que se etiquete o no. Si el producto utilizó alguno de estos cultivos que están en esta lista, empieza un árbol de decisión para determinar si, a pesar de yo haberlo utilizado, debo o no debo hacer un disclosure, que es como ellos lo llaman, hacer una información abierta de la producción y de los ingredientes que tiene mi alimento. No es solo el hecho de que tenga alguno de estos cultivos, sino que en el producto final efectivamente haya trazas, que alguno de estos sea o no sea el ingrediente principal, que alguno de estos sea o materia prima o ingrediente, es decir, si es el maíz como tal, o si es una maltodextrina que se obtiene del maíz, pues eso va a hacer que el árbol de decisión los vaya llevando por uno u otro camino para finalmente tomar la decisión si se debe o no etiquetar. Y uno de los elementos que este estándar crea es el uso de unos logos que no son de obligatorio cumplimiento. De hecho, quien debe etiquetar puede tomar la decisión de cuál de estas 4 formas de hacer el disclosure, de dar a conocer la información, puede seguir. O los puede usar los 4 o puede usar cualquiera de ellos. Pueden poner un texto donde dice contiene ingredientes derivados de la bioingeniería o contiene alimentos de la bioingeniería. Pueden utilizar un código QR en donde, al escanearlo con mi teléfono, me lleva a una página donde encuentro toda la información. Pueden utilizar uno de estos símbolos, o pueden utilizar una línea 18000 en donde yo pueda poner un mensaje de texto y la empresa debe comunicarse conmigo en un lapso menor a 24 horas para darme toda la información que yo quiera. Este estándar entra también en establecer umbrales. Para el caso de los Estados Unidos es un umbral del 5%, pero lo que quiere decir este umbral es, si usted no tiene que etiquetar porque no está dentro del árbol de decisiones, pero encontramos la presencia de transgénicos y usted me demuestra que es accidental y técnicamente inevitable que hubo esa presencia de transgénicos, entonces usted tiene que estar por debajo del 5% para no etiquetar, y si está por debajo del 5%, entonces sí debe etiquetar. En el caso de la Unión Europea, básicamente lo que establece a través de estos 2 reglamentos es todo un mecanismo de trazabilidad y de rotulado, sí o sí yo utilicé ingredientes o materias primas de la modificación genética, estén o no estén en el producto final trazas de ese transgénico. Yo tengo que rotular. ¿Qué es este 0.9%? Al igual que en Estados Unidos, si yo dije que no tenía, que yo no utilicé para fabricar mi harina, que yo no utilicé transgénicos, pero me aparecieron, el reglamento lo que dice es, usted primero le demuestra a la autoridad que efectivamente eso fue accidental e inevitable, y una vez que me demuestre que así fue,
Ahora entre a demostrarme que está por debajo del 0.9%. Si está por debajo del 0.9%, usted no tiene que rotular todas estas cosas, pero si está por encima del 0.9%, usted tiene que entrar a rotular, que es producido a partir de maíz transgénico, lo debe poner aquí en los ingredientes y unos textos que ellos tienen definidos. ¿Cuál es el panorama en América Latina? Me disculpan, pero yo creo que la red debe estar cargadísima porque no está pasando rápido. ¿Cuál es el panorama rápidamente en América Latina? Vuelvo y les digo, cada una de estas regulaciones tiene unos elementos para su aplicación, pero voy a tratar aquí de escribirlo lo más rápidamente posible. Casi todos los países en América Latina, desde México hasta arriba de Argentina, ya explico por qué Argentina no, tienen alguna reglamento en firme, alguna estructura legislativa en firme o en proceso de. Brasil es el primer país en el mundo que en el año 2013 decide que los alimentos que contienen transgénicos se deben etiquetar a partir del 1%. En este caso no es un porcentaje de presencia accidental, sino si el producto final tiene un 1% de ingrediente alimentario derivado de la modificación genética, usted tiene que rotularlo y rotularlo poniendo este loguito que es un triángulo con una T. Desde el 2018 está en discusión en el Senado si se elimina completamente este símbolo y si este porcentaje continúa siendo del 1% o si se disminuye o si se aumenta. Continúa en discusión. Cuando este loguito salió, la Asociación de Industriales de allá, con un centro de investigaciones en alimento, hizo un estudio para ver qué interpretación se estaba dando por parte de los consumidores, y para ese momento los consumidores lo interpretaban como una campaña de educación frente a una nueva norma de tránsito. Para el consumidor era, a través de las etiquetas me están enseñando que hay una nueva norma de tránsito, era la lectura que para ese momento se encontró que se daba. Y una de las razones que el Senado ha dado en la discusión para eliminar esto es que efectivamente no está generando en el consumidor la percepción que se quería de relacionarlo con la presencia de transgénicos, y para muchos genera es un temor. En Ecuador, en el año 2013, supe todo un proceso regulatorio. En Ecuador, recuerden que hay una prohibición constitucional frente a la siembra de organismos genéticamente modificados. Antes de la salida del presidente Correa, del expresidente Correa, hubo una salvedad frente a esa prohibición constitucional, permitiendo que pudieran ingresar material vegetal para hacer investigación por parte de los centros de investigación ecuatorianos, pero ahí hay una prohibición constitucional para la siembra de transgénicos. Es un conjunto de normas que básicamente establecen, ya más adelante les muestro unos ejemplos rápidos, que debe utilizarse esta frase: contiene transgénicos, cuando la presencia de ingredientes en el alimento final es del 0.9%, y adicionalmente se debe declarar en la lista de ingredientes, por decir algo, soya transgénica con el 0.92% en esta salsa de soya. Uruguay toma un poco el modelo brasilero. De hecho, inicialmente el símbolo que utilizaba era esta T, y en el 2018 se cambia por un círculo con una T al interior y este texto interno, pero en Uruguay hay una particularidad, y es que toda la regulación que hay en materia de etiquetado de OGM se aplica únicamente para la Intendencia de Montevideo, nada más. Sale uno de las fronteras de Montevideo y toda esta legislación de rotular a partir del 1% con este logo pierde su vigencia. Es una reglamentación local, regional. Bueno, Perú es quizás en este momento uno de los de mayor interés porque está en plena discusión el reglamento, y a nivel de comunidad andina y desde la perspectiva comercial, pues Perú tiene un movimiento comercial de mucha importancia.
En este momento, la ley del consumidor tiene establecido un artículo que dice que todos los alimentos que tengan transgénicos deben ser etiquetados. Es un etiquetado obligatorio, pero es un etiquetado que nunca se desarrolló y que no existen con claridad las reglas como se debe llevar a cabo este etiquetado. Sin embargo, en el año pasado, por una serie de fallos judiciales internos, simplemente se dio la orden que todas las empresas debían rotular porque esta ley lo decía. Sin que hubiera efectivamente un reglamento para hacerlo. Desde el 2011 y posteriormente en el 2017 ha habido una serie de iniciativas que fueron retomadas nuevamente en el año 2019 en cabeza de la presidencia del Consejo de Ministros y que en este momento está en discusión. Lo más reciente que ha habido es que se decide que sí se va a fijar un umbral porque en las primeras versiones no se hablaba de umbral sino de un límite de detección y hay una discusión de carácter puramente técnica de la pertinencia o no en el uso de estos nombres, de estas definiciones. Se decidió que no va a surtir un proceso de consulta nacional e internacional porque ya se surtió en los años previos y están evaluando las capacidades que tendría el Perú para la implementación de esta reglamentación. Se esperaba que para diciembre del año pasado ya hubiera un reglamento, pero bueno, las situaciones propias del país y las razones que tengan ha llevado a que a la fecha todavía no haya y se continúe en esta etapa de discusión de cuál irá a ser el umbral y qué interpretación se le va a dar a ese umbral. En Bolivia es quizás la norma más restrictiva que existe a nivel, me atrevería casi que a decir a nivel global, en términos de etiquetado. Y hay otra cosa que aplica mucho para Perú, Bolivia y Ecuador, y es que son normas que salieron sin que en sus países todavía estuvieran implementadas muchas de las estructuras de bioseguridad que se necesitan. En Bolivia, básicamente hay que etiquetar si el contenido máximo en el alimento final está por encima del 0.9%, se debe poner este símbolo en el panel frontal, pero adicionalmente establece que todos los productos derivados de animales cuyo alimento contiene OGM, es decir, la vaca que comió torta de soya, la gallina que comió granos de soya transgénica, entonces los huevos y la carne y la leche deben también ser etiquetados. Pero además establece que los productos de producción primaria, es decir, la mazorca que se vende en la plaza de mercado, el grano de soya que se vende a granel en la plaza de mercado, estos productos de producción primaria deben cumplir también con este rotulado, lo cual en su momento, y esto en la práctica no se ha llevado a cabo, pero en su momento generó mucha inquietud frente a los agricultores. Bueno, quisiera que esto fuera más dinámico, pero no quiere pasar. Así que me disculpan. Bueno, Chile rápidamente. Chile tiene un decreto que dice que a partir del 1% se debe rotular si hay una presencia accidental inevitable, pero esto nunca fue publicado en el diario oficial y hay una pequeña mención en un decreto que habla sobre alimentos que dice que se deben rotular las diferencias nutricionales que se puedan generar por la modificación genética, pero no hay en la práctica una claridad de si estos elementos regulatorios son o no son vigentes, ya que no fueron publicados en el diario oficial. Desde México hasta Panamá, en Centroamérica, y no voy a leer cada uno de estos, con mucho gusto yo se los hago llegar si alguien de alguno de estos países está interesado en el detalle, pero básicamente lo que quiero mencionar es que en ninguno de estos países hay una norma específica que regule el tema del etiquetado de los alimentos derivados de la modificación genética. Algunos tienen algunas leyes sin que hayan sido reglamentadas en términos de etiquetado, o algunos hacen mención a acogerse a lo que el Códex Alimentarios pueda establecer. Y algunas con proyectos de ley o acuerdos específicos entre países para determinar algunas acciones puntuales, pero ninguno
tiene un reglamento específico que determine qué se debe hacer. Les decía que iba a detenerme un poquito en el caso de Colombia porque es el único modelo que se basa en el etiquetado basado en la equivalencia sustancial. Esta es la reglamentación que está vigente y básicamente lo que hace el modelo de etiquetado de Colombia es hacer un reconocimiento a que el país tiene un sistema nacional de bioseguridad y que todos estos cultivos, antes de llegar al mercado y poder ser una materia prima para la producción de alimentos, han surtido un proceso de evaluación del riesgo. Y lo que se debe etiquetar no es el hecho de la modificación genética, sino las diferencias que se producen debido a la modificación genética. Es decir, si por la modificación genética hay un cambio en la composición nutricional de su mazorca convencional, de la quinoa génica, lo que se declara es esa diferencia nutricional. Por ejemplo, esta harina de maíz tiene mayor contenido de vitamina A, porque hay mayor contenido de vitamina A porque se modificó genéticamente ese maíz. O si hay una presencia de alérgenos, se debe declarar el alérgeno. Si la forma de almacenarlo, prepararlo o cocinarlo debido a la modificación genética cambia, lo que se declara es esta nueva condición o si hay un cambio en las propiedades organolépticas. En Colombia no se busca declarar en las etiquetas el hecho de transgénico, el hecho de OGM, el hecho de la modificación genética, sino fundamentalmente esas diferencias que gracias a la modificación genética se pueden presentar, es lo que se declara en la etiqueta final. Surgen paralelo entonces a todas estas obligaciones reglamentarias, algo que cada vez se ve más en el mercado, que son las declaraciones no OGMs o libres de OGMs, algunas de carácter privado, de certificaciones privadas que las dan empresas certificadoras como SGS, por ejemplo, u ONGs como el Non-GMO Project, pero algunas también reglamentadas que les dan directamente los gobiernos para poder declarar. Cuando uno quiere utilizar una declaración que dice no OGM, se encuentra con que hay distintas terminologías. Un producto que es no OGM, un producto que es GMO free o libre de OGMs y un producto con identidad preservada. Y los tres tienen connotaciones e implicaciones distintas. ¿Qué son estos sistemas de certificación? Son fundamentalmente un programa de mercadeo voluntario, son fundamentalmente un sistema de calidad que se implementa para que al final yo pueda declarar o pueda poner este sellito en alguno de mis productos. Tienen un costo asociado, incluso hay datos de hasta $30,000 puede llegar a costar todo un proceso de certificación. Esto se fundamenta en buenas prácticas de manufactura, en los procesos de calidad de ISO 9000 y en HACCP. O sea, si una empresa tiene montado alguno de esos sistemas, seguramente montar esto es mucho menos costoso, pero no son procesos de auditoría regulatoria ni establecidos obligatorios por los gobiernos, sino son certificaciones aparte para poder poner esos loguitos voluntarios. Tan es así que pese a que esas certificadoras en sus statements, cuando uno entra a sus páginas, declaran que sus certificados lo que buscan es mostrar que efectivamente el producto no contiene OGMs, cuando uno empieza a mirar en detalle cómo funcionan, se encuentran que efectivamente sí permiten que dentro de un sistema que va a certificar no OGM, pues haya uso de OGMs, permiten que se utilicen productos derivados de animales alimentados con OGMs, permiten que se utilicen productos certificados como orgánicos, que evidentemente para ser orgánicos una condición es que no tenga OGM, permite que se utilicen auxiliares tecnológicos y aditivos, acá me faltó que son ingredientes de la ingeniería genética, permiten que pueda haber una presencia accidental de transgénicos, o sea que esa declaración de que no OGM es igual a no presencia de transgénicos, que es lo que pretenden vender con sus etiquetas, no es cierto. Y empieza uno, y aquí les voy a mostrar rápidamente algunas de las fotos de lo que uno encuentra en el mercado. Uno encuentra declaraciones de este tipo, este es un producto orgánico, razón por la cual pues declara que efectivamente no contiene ingredientes de la ingeniería genética, porque esa es una condición para poder ser certificado como orgánico. Pero encuentra uno
el uso de este tipo de símbolos en productos que ni siquiera han sido modificados genéticamente en ningún lado ni existen comercialmente, como el aguacate o de trigo, o este que es un producto ecuandino de yacón y cacao, y ponen sellos que ni siquiera hacen parte de un sistema de certificación privado o no privado, sino que simplemente lo ponen porque en marketing eso vende. Y esto, que es en un maíz en Francia, en un Carrefour de Francia, porque básicamente es una empresa que se ha declarado como libre de transgénicos, pues hacen ese tipo de declaraciones sin que necesariamente me dé un sistema detrás. Y encuentra uno dentro de ese etiquetado ya positivo que yo les mencionaba a lo largo de América Latina, que sí hay en los mercados, no tanto como uno se imaginaría, pero lo hay. Estos son ejemplos de lo que encontraría uno en Brasil o en Uruguay. Este es un ejemplo de Ecuador, en donde utilizan el término de contiene transgénicos, o de Bolivia, en donde encuentra uno el uso del logo. Cuando uno habla con algunos colegas y reguladores en estos países sobre cuál ha sido el impacto que han tenido esos logos en el mercado, es que realmente la gente, y en particular los latinos, pues ni siquiera nos percibimos de estos logos porque no leemos las etiquetas. Yo quisiera que esto pasara, pero no pasa. Esto es un producto de Colombia que va para Europa, que efectivamente utiliza maíz transgénico y pues por lo tanto hace la declaración de que contiene organismos genéticamente modificados, pero hay productos en donde también se declara que proviene de la soya con alto contenido oleico. Esto es un producto que está en piloto, que se hizo con una soya que produce altos contenidos de omega 3, o productos que han querido declarar abiertamente dentro de sus estrategias de publicidad que utilizan soya transgénica porque es segura, o esta es una carne obtenida por biología sintética en donde utilizan levaduras que producen una enzima que se llama HEM, que se obtiene a su vez de los nódulos de las raíces de la planta de la soya, que produce el mismo sabor de la carne, pero es completamente vegetal, y por haber utilizado soya transgénica, pues en Estados Unidos debe dar cumplimiento al estándar que les mencionaba en diapositivas anteriores. Ya estoy por acabar, pero la demora es que no quieren cargar las slides. Bueno. Y encuentra uno ejemplos como estos de declaraciones de productos que, hasta donde mis conocimientos en ciencia me han mostrado, pues no, ni siquiera es un organismo vivo, es un mineral, es sal, pero eso sí no tiene transgénicos, es gluten free y además es kosher. Ya con esto quiero cerrar, y es que este tipo de etiquetado, tanto en las declaraciones non-GMO como el etiquetado obligatorio, porque regulatoriamente así se establece, ha generado una serie de impactos, pero quizás uno de los impactos que más fuerza ha tenido es esa percepción que genera en el público sobre un peligro latente, esa relación que hacen con transgénico igual malo, y si está en la etiqueta es porque debe ser malo, por lo tanto no me lo debo comer, y definitivamente hay un impacto en toda la cadena logística y en el incremento de costos, por lo que implica esa separación para poder etiquetar lo uno o lo otro. Hablar de etiquetado implica tener un sistema nacional de bioseguridad, implica y es absolutamente obligatorio hablar de todos estos aspectos. Montar una regulación de etiquetado en un país sin tener todos estos aspectos claramente definidos, lo único que genera es que se vuelvan normas que son imposibles de cumplir, se vuelven muy difíciles para poderlas cumplir, y que sigamos alimentando este tipo de percepciones en la gente. Muchas gracias. Muchas gracias a doctora. Sí, dejo de compartir, ¿verdad? Vale, sí, perfecto. Muchas gracias, doctora Adriana. En este momento voy a compartir pantalla. ¿La están viendo en este momento? Sí, está perfecto.
Bien, muchas gracias, doctora Adriana, por su excelente conferencia. Tenemos algunas preguntas que vamos a aprovechar para hacerlas en este momento. Entonces, bueno, creo que debe estar tu cámara también activada. Por favor, para dar Y ahí inicio está a las activada. preguntas. Si quieres, ve haciéndolas. A mí me parece activada, pero más que verme que me escuchen. Perfecto, listo. Entonces, bueno, la primera pregunta que tenemos es la siguiente. ¿Por qué las empresas se oponen al etiquetado de alimentos transgénicos? Yo no pensaría que se opongan las empresas de alimentos. Yo más bien me atrevería a decir que quienes se oponen o en algún momento, más que oponernos, hemos cuestionado son los grupos científicos que encontramos que no tienen ningún peso científico establecer un etiquetado obligatorio con fines de supuestamente informar a un consumidor cuando la realidad es que está transmitiendo una información que no es correcta y clara. Finalmente, la industria de alimentos, si uno ve en muchos de los fotos y ejemplos que les mostré, se acogen, y cuando hablo de industria de alimentos, hablo tanto de la industria de alimentos grande como de la industria de alimentos pequeña. Finalmente, eh, tienen que acogerse, tienen que cumplir, pero digamos que lo que piden son unas reglas claras. Yo no entré en el detalle de muchas de estas normas, pero cada una de estas normas, y dependiendo del país, empieza a tener unas variables distintas. Si etiqueto el ingrediente, si etiqueto el producto final, si etiqueto un ingrediente o dos ingredientes, si es aditivo, si no es aditivo, si es ingrediente, si no es ingrediente, y cada una de esas cosas son las que genera una inestabilidad regulatoria que dificulta el cumplimiento de estas normas. Así que no es tanto que no la quieran cumplir, sino es una petición de una claridad frente a las reglas de juego en este tema. Perfecto, muchas gracias, doctora Adriana. Una siguiente pregunta. ¿Una declaración de no OGM en las etiquetas indica que no hay OGM y que son seguros para el consumo humano? Ninguna de las dos. Como les mencioné ahí, todas esas certificadoras, ya sean privadas, pero incluso las de gobierno, pese a que algunas digan, nosotros vendemos el hecho de que su producto al final no va a tener transgénicos, el contenido ya de los estándares te permite el uso de transgénicos, de algunos transgénicos en unos porcentajes, en unos umbrales. Así que en ningún momento decir no OGM, que ustedes vean la mariposita o cualquier otra de las declaraciones en una etiqueta les está diciendo que no tenga OGMs, no, no es cierto. Ok, perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Qué dice el Codex Alimentarius sobre el etiquetado de los alimentos que han usado ingredientes o materias primas que son transgénicos? Para los que nos están viendo, no sé si todos sepan qué es el Codex Alimentarius. El Codex Alimentarius es el código por excelencia de los estándares en alimentos de la FAO y la Organización Mundial de la Salud, en donde están agrupados los países, más de 120, 130 países del mundo, y discuten estándares en torno al tema de alimentos. Codex Alimentarios ha sido una de las discusiones más grandes que ha tenido, fue una discusión de más de 10 años, en donde un grupo pedía que se fijara un estándar donde dijera hay que rotular diciendo OGM, y otro grupo que decía no hay que regular, no hay que etiquetar porque el etiquetado no puede transmitir la responsabilidad de la evaluación del riesgo. Finalmente, en el 2011, lo que el Codex Alimentarios, el Comité de Etiquetado del Codex Alimentarios decide es, Codex no tiene que sacar un estándar nuevo, Codex avala la seguridad y tenemos unos estándares para la evaluación del riesgo. Si la preocupación es que haya un alérgeno, usted debe seguir el estándar para declaración de alérgenos. Si la preocupación es que haya un cambio nutricional, usted debe seguir el estándar de rotulado nutricional. Si la preocupación es que haya
un problema en la evaluación del riesgo de la seguridad. Codex tiene unos estándares y eso no es objeto del etiquetado. Y Colombia es de los pocos países que en su reglamento lo que hizo fue acoger esa lectura y esa directriz que en el 2011 dio el Codex Alimentarios. Perfecto, muchas gracias, doctora Adriana. La siguiente pregunta. En el entendido que a la fecha no se ha demostrado que los productos OGM no afectan la salud del consumidor, ¿cuál es el sentido de obligar a su declaración en el etiquetado desde la salud pública? Para mí no tiene absolutamente ningún sentido, entre otras, porque una de las premisas fundamentales, de los principios fundamentales de lo que es el etiquetado, no es la transmisión de la decisión de compra basada en seguridad. O sea, la decisión de si un producto está en una góndola del supermercado es porque previamente surgió un proceso de evaluación y porque es tan seguro como cualquiera que conozcamos. Así que el etiquetado, si el fin del etiquetado es utilizarlo como un mecanismo de información del riesgo, es un error, y es un error craso partiendo de la definición básica de lo que es y para lo que es una etiqueta. Así que no tiene ningún sentido. Como mencionaba al comienzo de la conferencia, desafortunadamente el etiquetado se volvió de alguna manera el caballito de batalla para algunos grupos que lo han visto como un mecanismo de generar ese temor y de generar ese impacto y de generar un bloqueo al uso de una tecnología a través de informar algo, el consumidor lo interprete de determinada manera, evita la compra del producto y así impactar de ahí para atrás la cadena. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta. Dice nuestro asistente, tengo entendido que esto, es decir, los alimentos derivados de OGM, afecta a los campesinos, ya que prácticamente se vuelve un monopolio y por políticas obligan a consumir semillas certificadas que en su mayoría están modificadas, perdiéndose las semillas nativas y privándoles la libertad de usar sus propias semillas. ¿Qué riesgo hay al perder semillas nativas? Aquí hay varios temas, no es el objeto propio de la conferencia, pero aquí hay varios conceptos importantes a tener claro. Semilla certificada no es igual a semilla transgénica. Las regulaciones de los países establecen, en el caso de Colombia está establecido 13 cultivos específicos que se pueden certificar la semilla, y no porque sea semilla transgénica es igual a semilla certificada. Lo que se certifica es la semilla de un determinado cultivo. Yo puedo certificar la semilla de maíz, y si entre esas es transgénica, pues también podría certificarla, pero no por el hecho de ser transgénica. Una semilla certificada lo que busca es tener una semilla de calidad con unas características que me asegure a mí una producción adecuada y en las cantidades que me interese y que me están ofreciendo que debe certificarse. Ambientalmente, la evidencia después de 25 años es que los cultivos transgénicos no han afectado especies silvestres o especies nativas. Ahora, lo que pasa es que esto es casi que objeto de toda otra conferencia, pero hablar de las especies nativas como algo prístino que está como llegó a la tierra, las variedades que hoy en día utilizamos para la alimentación son variedades que se han modificado genéticamente a lo largo de la historia de la humanidad, y modificado genéticamente no por transgénesis. O sea, de hecho, la transgénesis no tiene más de 30 años, 40 años. Las especies nativas son una base del conocimiento, son necesarias de preservar. La siembra de cultivos transgénicos tiene una cantidad de medidas de gestión del riesgo, entre otras, no se siembran cerca a centros de diversidad, centros de domesticación, centros de origen, por citar algunas de las tantas medidas de gestión del riesgo que tienen y que buscan proteger esos bancos de germoplasma. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta. Si un alimento procesado empleó dentro de su fabricación una materia prima transgénica, ¿tiene que o tendría que etiquetar en el alimento final ese ingrediente?
Dependiendo de lo que te diga la norma. Y entonces ahí, y que es una de las dificultades para la industria alimento, y es que en Ecuador te dicen, tienes que rotular tanto el producto final como el ingrediente en el listado de ingredientes, pero si tú te vas para Brasil, únicamente te dice rotule el producto final y dependiendo de tal porcentaje. Pero si tú te vas para Europa, vas a tener que rotular tanto el ingrediente como el producto final, esté o no esté presente en trazas de ADN en ese producto final. Entonces dependerá mucho de la norma lo que te diga que debes tú etiquetar. De ahí que el tema de trazabilidad para quien está utilizando ingredientes o materias primas de maíz, soya, canola, algodón, que son los cultivos más utilizados, pues cobra una relevancia importante. Y esto se liga con la primera pregunta que me hiciste, y es la necesidad de una claridad regulatoria, sobre todo para empresas que comercian. Hay empresas grandes y pequeñas que tienen mercado en Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, y los 4 países tienen regulaciones completamente distintas, estructuras regulatorias distintas, umbrales distintos, exigencias distintas, simbolitos distintos, y eso operativamente no resulta ser tan operativo, ni para el regulador, ni para quien tiene que cumplir. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta, ¿qué son los llamados Frankenfoods? Frankenfoods. Sí. Frankenfoods es un nombre un poco de parodia, un poco jocoso, haciendo esa relación entre Frankenstein. Quienes han leído el libro de Frankenstein, pues es un ser que fue manipulado genéticamente para obtener esa imagen que nosotros conocemos, y parte del discurso y de la publicidad y mercadeo que grupos como Greenpeace o otros han hecho de los alimentos derivados de la modificación genética o que han utilizado materias primas de la modificación genética es que son Frankenfoods. Perfecto, muchas Eso es lo gracias. que quiere decir Frankenfood. Ok, muchas gracias. Una siguiente pregunta, ¿cómo se cuantifica o se detecta el porcentaje de umbral para declarar? Y bueno, hay una que está unida a esta pregunta y es, ¿en la TAM existen muchos laboratorios para analizar la presencia de OGMs? El porcentaje, el número como tal, definir si es 1, 5, 10, 3.9, es una discusión puramente regulatoria. Pero ya una vez definido, entonces entran a jugar los laboratorios de detección de organismos genéticamente modificados. Ese porcentaje, básicamente lo que al final quiere decir es la cantidad de secuencias específicas de ADN, de ese ADN nuevo que yo le introduje al maíz o a la soya, el que fuese, frente a un gen de referencia, eso se llama un endogen, y se establece por una fórmula muy básica que es un porcentaje de OGM es igual a la relación entre el ADN genéticamente modificado, ese ADN de referencia, por 100, para que finalmente me dé un porcentaje, y lo que mide pues son secuencias, lo que me identifica son secuencias. A nivel de América Latina, hay laboratorios de detección reconocidos, acreditados, con técnicas acreditados y certificados en Argentina, en Brasil, en Colombia y en México. Perú tiene unos laboratorios del Ministerio de Ambiente, pero que hacen más seguimiento en el marco de la moratoria que ellos tienen a semillas y a granos, pero no para alimentos. Bolivia carece absolutamente de infraestructura de laboratorios de detección de OGMs. En Ecuador se estaba tratando de montar un laboratorio en un centro de investigación en Guayaquil. No sé actualmente cuál será el avance, pero una de las dificultades es que es un centro de investigación donde se hace investigación y docencia, y no son laboratorios que puedan ser certificados, acreditados. Pero de reconocimiento están el laboratorio de detección del INTA en Argentina y el laboratorio de detección de OGMs de Colombia. Colombia tiene 2 laboratorios, uno en el ICA y otro en el INVIMA, y el del INVIMA es además reconocido por la red de laboratorios de la Unión Europea y es la cabeza de la red latinoamericana de laboratorios de detección de OGMs. Perfecto, muchas gracias.
La siguiente pregunta, ¿cómo distingue o busca un laboratorio de detección la búsqueda de los eventos autorizados y de los no autorizados? ¿Cómo se realiza ese proceso? Los laboratorios oficiales de detección, y voy a pensar fundamentalmente en Colombia, Argentina, México, que tienen laboratorios oficiales de referencia en detección de OGM, básicamente hacen detección por PCR en tiempo real, que es como la técnica estándar reconocida para hacer la detección. Estos laboratorios tienen acceso a las secuencias específicas de los transgénicos que están aprobados, y por lo general lo que estos laboratorios hacen es que generan unas matrices que les permiten a ellos identificar los distintos componentes genéticos y moleculares que tienen estos transgénicos para poder hacer la detección. Entre otras, por ejemplo, en Colombia y en México es obligatorio para quien pide una autorización de uso de un OGM para siembra, consumo humano, consumo animal, que deben entregar una muestra de material de referencia certificada a la autoridad competente, con lo cual la autoridad competente, en este caso INVIMA, por mencionar Colombia, INVIMA es el SENASA de varios de los países, o el DIGESA de Perú, o en México la Secretaría de Salud, como el ARCSA de Ecuador, por ejemplo. La FDA de Estados Unidos, muy guardadas las proporciones. Ese laboratorio tiene sus materiales de referencia, tiene acceso a las secuencias específicas, con lo cual ellos pueden, a través de programas de muestreo, de monitoreo, de análisis, poder establecer cuáles son los transgénicos autorizados y no autorizados. Ahora, que si una empresa de alimentos puede saber o no si un transgénico que está entrando a su planta de producción, un grano de maíz que compró, saber si es transgénico o no, no es tan sencillo. Normalmente las empresas lo que hacen es unos programas de trazabilidad y de comunicación cliente-empresa, donde hay una transmisión de información, y lo que hacen algunas, pero cuando es el grano, la semilla, el granel, utilizan tirillas que son como las tirillas de embarazo, tal cual, para hacer una detección preliminar de si eso que tienen ahí es transgénico o no, pero eso no les dice si es uno autorizado o no autorizado. Lo único que les dice es si es transgénico, y ahí ya tienen que entrar a otros procesos para saber si eso que les dio positivo es o no autorizado en el país X en el que estén. Perfecto, muchas gracias. Una última pregunta. ¿Cómo se debe dar lectura de los resultados de OGM cuantitativos? ¿El porcentaje que reporta el laboratorio es en función al peso del alimento evaluado o al porcentaje del material genético total del alimento? En un laboratorio acreditado y certificado, lo que te da es un resultado de el porcentaje de secuencia de ADN encontrado en eso que yo analicé, no por peso, porque además el PCR lo que a ti te da son secuencias, tamaños de secuencias, y además te debe declarar cuál es la incertidumbre. A ti siempre te debe decir un resultado que te diga 0.9% y ya es un resultado que no es muy confiable. Es un resultado que te debe decir qué secuencia te analizó, qué cantidad encontró de esa secuencia y en qué incertidumbre, y la incertidumbre siempre te da un rango de más o menos tanto según la técnica, según la validación, según una serie de variables. Pero el cálculo, como les decía hace un momento, es una relación entre la secuencia de ADN transgénica y la secuencia de ADN referencia. ¿Qué es una secuencia de ADN referencia? Es un gen característico de esa matriz, de ese maíz, de esa soya que estoy analizando, que es un gen que es común en el maíz, por decir algo, el gen de la ceína del maíz o el gen de la lecitina de soya, y ese es mi endogen o ADN de referencia, y me muestra una relación de secuencias, multiplico por 100 pues, para tener un porcentaje. Y el resultado lo deben reportar además con el valor de incertidumbre. Perfecto, doctora Adriana. Pero no es por peso.
Hay muchas preguntas, pero bueno, tenemos que ir cerrando, entonces va esta y allá hacemos el cierre. ¿Ve cercano, doctora Adriana, el etiquetado de OGM en Colombia desde su experiencia? En Colombia ya existe un etiquetado de OGM desde el 2011 con la resolución 4525, es un etiquetado de fundamento científico, basado en los lineamientos del Códex Alimentarios, basado en la evaluación del riesgo que hacen las autoridades competentes, que de hecho es uno de los sistemas de bioseguridad más sólidos, antiguos y reconocidos en la región, tal vez con el de Argentina y Brasil. Hay unos proyectos de ley en curso, ha habido varios a lo largo de la historia, pero ahorita hay uno en curso relacionado con la ley, además de obesidad, en donde plantean simplemente que debe haber un etiquetado obligatorio y pare de contar. De hecho, no dice nada más. Pese a que el Ministerio de Salud, a que el Ministerio de Agricultura y otras entidades se han pronunciado diciendo Colombia ya tiene un etiquetado. Otra cosa es que al legislador no le guste, pues ese es otro asunto distinto, pero Colombia ya tiene un etiquetado, pero es que es un etiquetado más que responde a un concepto de lo que son los transgénicos para Colombia, que es productor de transgénicos, exportador de transgénicos, importador de transgénicos, investigador de transgénicos. Entonces, nuestro Sistema Nacional de Bioseguridad pues, busca tener una coherencia a lo largo de toda su estructura, incluido el etiquetado. Perfecto. Doctora Adriana, muchísimas gracias por su excelente conferencia, por atender la mayoría de las preguntas que hemos recibido, a nuestros asistentes, que es un número bastante importante. Muchas gracias por haberse conectado. Esperamos que haya sido muy valioso para ustedes este espacio académico y científico. Y bueno, los invitamos a visitarnos en nuestra página web www.ilsinorandino.org para que sigan conectados y puedan participar de los siguientes eventos académicos de la entidad ILSI Norandino y por supuesto también enterarse de los eventos de las otras entidades de ILSI, especialmente las latinoamericanas. Adelante, Adriana. Muchas gracias. No, a ti muchas gracias, Claudia, el grupo de trabajo de agricultura sostenible de ILSI, a todos los asistentes. En la presentación mía estaba mi correo, pero si quieren en el chat de preguntas dejar su correo con su pregunta, con mucho gusto yo me tomo el tiempo de respondérselas. Claudia me las hace llegar y con gusto se las ayudo a absolver y muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias a ti. Para todos pueden tener acceso a la grabación, la tendremos en nuestra página web, entrando específicamente al bloque o a la categoría de eventos. Allí pueden acceder a la grabación de la conferencia de la doctora Adriana Castaño. Que tengan una feliz tarde y muchas gracias de nuevo a todos por acompañarnos en este webinar.